nuestros pareceres nos movemos y llevamos adelante nuestra vida espiritual a través de las palabras de los apóstoles, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tomamos la referencia en nuestra Biblia amada, la que tenemos cada uno y la cual estamos leyendo en este tiempo fuertemente, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Estamos en el éxodo de eso, qué cosa, ¿no? ¿Vieron que le hicieron tragar rascaron el oro y lo... Qué lo mezclaron terrible. ahí, estaba riquísimo. Yo le decía a Inés, ustedes saben que hay una cosa muy perjudicial para la salud, que la contaminación con plomo, ¿no? Yo nunca supe porque, bueno, ¿quién tiene oro para rayar y tomarse un traguito? Ninguno. Pero debe haber sido bravo porque mucha de esa gente murió por contaminación, ¿eh? Enfermedades que fueron letales. Volviendo a la Biblia. Bien, dice, toda la Biblia es necesaria, aún dentro de ella encontramos tensiones que nos llevan a vivir el equilibrio perfecto de Dios. Tenemos un llamado a construir nuestras vidas sobre la roca y para eso debemos fundarlas sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Si lo tenemos ahí, voy a correr la pantalla. De la casa. Ahora sí voy a poder leer más Cualquiera fácil. pues que me oye estas palabras. Yo lo veía a Gustavo que leía así, digo, tenía la Biblia. No está bueno. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Así que la palabra del Señor que tenemos y que leemos y donde fundamentamos nuestra fe, hace que nosotros estemos parados sobre la roca. O sea, no hay nada más seguro que estar en un piso firme y no hay otro piso más firme que la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos anclados en esa roca? Estoy anclado en la roca, nada me moverá. Así es, amén. En un tiempo teníamos, no sé dónde está Heraldo por ahí, pero yo lo saludé. Allá, si la roca era Cristo o era la palabra, y si era la enseñanza. Resulta que todo es lo mismo, porque Cristo es la palabra encarnada. Y Cristo es la enseñanza. Y el verbo se hizo carne, entonces la palabra, la enseñanza y Cristo es lo mismo. Es tan fuerte como la roca. Así que si tomamos obediencia, nuestra casa firme. Bueno, entonces quedamos que la roca, ahora nuestra centralidad está, y este es el tema que vamos a tratar hoy, en Jesús. ¿Dónde está nuestra centralidad? El centro es Cristo. El centro de todos es Jesús. Bueno, hacemos un trato, que él cante pero que me deje hablar. Él canta un coro y yo hablo. Dale, seguí entonces. Bueno, lee un poquito. Apocalipsis 19:10 dice así, que Jesús es el espíritu de la profecía. Claramente podemos ver el propósito supremo de la palabra en la revelación de Jesús. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla y está centrada en aquel que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro amado, nuestro novio, el que viene, el que estamos esperando, y no sé cuántas cosas más podré decir. Ahora sí te dejo. Bueno, así que todas las profecías apuntaban a Jesús, todos esos elementos del tabernáculo que ustedes están leyendo en Éxodo, todos apuntaban a Jesús. Y vos decís, ¿pero qué tenían que ver las 5 columnas? Y sí, tiene que ver, y por qué el color, y por qué esto, todo tiene que ver con todo. Entonces, hay misterios que no lo sabemos, pero que vieron que tiene las 12 piedras con los 12 nombres de la tribu de Israel, ¿sí? Y en el trono hay 24 ancianos. Entonces, ¿qué dicen? Son los 12 apóstoles y los 12 de la tribu de Israel y los otros 12. Si son los apóstoles, ¿y dónde está Juan? Si Juan lo está viendo y no está ahí. Tampoco son los apóstoles. Pero
no sabemos, pero leyendo encontraba que Ismael también tuvo 12 hijos y que Dios va a llamar a Ismael a la mesa y no sabemos los misterios de Dios, pero son cosas que por ahí nos hace preguntar y nos hace buscar en la palabra a ver si encontramos un poquito más. Y yo digo que nos vamos a sorprender tanto cuando veamos todo claro de Jesús, como se sorprendieron en el Nuevo Testamento, y lo dice Pablo, grande es este misterio que estaba escondido para el Antiguo Testamento, pero que ahora fue revelado. Cristo glorificado, Cristo hecho hombre. Antes no se entendía, después sí se entendió. Y así va a ser para nosotros también. Para muchos en la antigüedad era difícil de comprender esto. Para nosotros hoy quizás no nos resulta tan difícil. Pero la Biblia habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Y lo habla ahí en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, donde nos habla de que Él fue antes, desde el principio, ¿no? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que en esa maravillosa palabra de Dios que lo dice en Colosenses, vemos que Él es eterno sin principio y sin final. Él es antes que todas las cosas, por eso Él es Dios. Entonces lo tenemos bien claro. No fue un ser creado, porque algunos dicen, y una de las cosas que aquellos que están en contra de la deidad de Jesús, dicen como si fue creado, si es hijo de Dios, entonces si es hijo de Dios porque en algún momento nació. Entonces tienen un montón de argumentos para contrarrestar la verdad de la Escritura y ir en contra de esto. Pero nosotros, por la fe y por creer que estamos anclados en la palabra, creemos verdaderamente que nuestro Señor Jesús es el creador de todas las cosas, como el Padre y como el Espíritu Santo. ¿Amén? Esto aplica a la pregunta que dice, ¿y quién lo hizo a Dios? Te lo preguntan los nenes, pero hay gente grande que te pregunta esto. Es la preexistencia, Él tiene vida en sí mismo, se sustenta a sí mismo, nadie lo creó, siempre existió. Que eso también lo vas a entender y lo voy a entender cuando estemos ya glorificados. Pero, y es el centro de la creación. Exacto. Y todo, dice al final del pasaje de Colosenses, fue hecho para Él. Fue hecho para su gloria, para su eterna gloria. Entonces, mirá lo que tenés al lado y decirle, fuiste creado para la gloria del Señor Jesús. Y hay muchos que luchan pensando que si Dios los ama. Yo no sé si hay alguien acá que por ahí está dudando del amor del Señor por cada uno de nosotros. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, fuimos creados por Él, para su entera gloria. Entonces nunca debemos dudar de esto que nos dice la palabra y lo tenemos que tomar, asumir. Muchas veces nos pasa que no tenemos cierta vivencia en nuestras vidas, porque no porque por ahí no lo hemos escuchado, sino porque no le aplicamos fe a lo que dice la palabra de Dios. Cuando vos te das cuenta que sos hijo de Dios, que fuiste creado para la alabanza de su gloria, no tenés duda del amor que Él te tiene, ni de que sos importante para Él y de que le interesás. Entonces, este es un buen pasaje para que le eche fuera y a través de la palabra a ese espíritu de mentira que muchas veces llega al oído y a la mente, como decía Gustavo, para torcerte la verdad maravillosa del Señor. Así que no le des lugar al diablo. Bueno, segundo es su encarnación, San Juan 1:14, vamos a leerlo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Él vivió, dicen las notas, como un humano, un ser humano, en un cuerpo humano,
pero su vida fue sin mancha. Y yo quiero remitirme al momento en que el ángel le habla a María y le dice que en ella va a ser engendrado un hijo, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, netamente el Mesías. Ahora imagínense ustedes este misterio. A mí, me muero de amor diciendo, Señor, tanto hiciste por mí. Leía que un óvulo fecundado recientemente es una de las células más grandes, pero es el tamaño de un cabello. Si vos lo cortás, bueno, hay algunos que tienen cabello más grueso. Yo tengo un poquito más grueso. Pero vos cortás un cabello y ese diámetro es esa célula. Ahora pensá, imagínate que por amor, el creador del universo, de las galaxias, de todo lo que aún no conocemos, se reduce a esa célula para meterse en un cuerpo humano por amor. Si esto no nos mueve, si esto no nos hace obediente, no nos hace amarlo, encima de eso, sujeto 9 meses estar en un vientre humano, porque aún podría Dios haberlo hecho como Adán y Eva, tac, lo hago y aparece, que así lo esperaban los judíos, un hombre que apareció de la nada, vino del desierto y ya era superpoderoso. Exactamente no creyeron porque vieron a María e incluso pensaban que ella lo había engañado a José. Por eso dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen los judíos cuando lo desprecian. Pero nosotros que entendemos y creemos en la palabra, ese Dios poderoso, porque Jesús es totalmente Dios, se remitió a una célula para crecer y que esos cromosomas se dividan y se haga un feto, un bebé, y que esté 9 meses Dios metido en un vientre humano por amor, y que decida nacer como un bebé, llorando, desnudo, con hambre, con frío, con todo lo que las mamás saben que esos bebés necesitan, ser acurrucados, ser abrazados. Dios, el Dios de la creación en esa condición, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía? Es por amor, por amor. Y sin ningún tipo de consideraciones para que sean tenido en cuenta como privilegios por haber sido el Hijo de Dios que vino al mundo y que merecía haber nacido en un lugar, en un hospital, en un lugar adecuado para ese nacimiento, pero sin embargo cuando vino a nacer, vino a un lugar el menos apropiado para que nazca un bebé, en un establo, en un lugar donde guardaban los animales. Y Él vino para hacer algo. Él vino hecho carne porque la única forma de poder quitar el pecado del mundo y darnos la oportunidad de tener vida eterna es que Él viniera en carne y muriera por lo que nosotros habíamos hecho mal. Desde Adán hasta todas las épocas de la humanidad. Era necesario que alguien sustituyera nuestras vidas para que pagara el precio. Y Él decidió venir hecho carne para pagar el precio. Ahora, no solamente fue un niño en el vientre de su madre, como decía Inés, fue un niño que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, lo dice ahí, cuando tenía 12 años. No solamente eso, tuvo que esperar hasta los 30 años para comenzar su ministerio. No fue nada fácil en la época en la que vivía. Ustedes imagínense con lo ansioso que somos nosotros, que quisiéramos empezar ya. Y yo ya quiero que me pongan de pastor. Y yo ya quiero ser evangelista. Y él tuvo que esperar 30 años para comenzar su ministerio. Y yo quiero que me deje hablar. No, en realidad yo como madre, ¿no? Sin desmerecer a los padres, pero como madre yo digo, wow, qué misterio. Y cuando se nace, por más que sea una familia humilde, se espera el nacimiento, el baby shower, se espera con... Pero Jesús no tenía nadie que lo esperara, solamente mamá y papá en un lugar
en un lugar donde iban de paso a hacer el censo, y nace en estas condiciones. Por eso dice que él, siendo Dios, se despojó de su deidad, de su gloria, de todo lo que tenía, y se ofendió el pastor. No, de todo lo que él tenía para hacerse humano. Y yo digo, wow. Y me acuerdo de mis niños y digo, cuando les dolía algo, porque él era humano. Cuando le salió el primer diente, cuando se le cayó el primer diente, Jesús le pasó todo eso. Cuando se raspaba la rodilla porque andaba corriendo, cuando le dolía algo, cuando, no sé, cuando era totalmente humano como nuestros hijos. Y yo digo, pero todo eso, Dios metido ahí dentro de un niño que fue creciendo, porque hay que llegar a los 30 años, ¿eh? Y digo, Dios se contuvo, o sea, ese cuerpo humano contuvo la gloria y contuvo al Hijo de Dios. Ahora sabés que es igual a tu cuerpo y a mi cuerpo. Por eso hace poco predicaba y explicaba todo lo que nuestro cuerpo tiene, que Satanás envidia esta creación, por eso quiere que pequemos con este cuerpo y que hagamos todo lo indebido con este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así como Jesús se metió en un cuerpo humano, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entró en nosotros y habita en nosotros. Es el misterio revelado, ¿sí? Tome mate, señora. Y en ese cuerpo Él nos enseñó el camino. Él nos modeló la forma en que nosotros podíamos lograr alcanzar el nivel espiritual necesario para ser esta familia del Señor, estos que son parte del reino de los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y alcanzarás ¿qué? Descanso para tu alma. Él les enseñó que debían amar aún a sus enemigos, que si le pegaban en una mejilla tenían que poner la otra. Él les enseñó la cultura de amor cuando en el tiempo en que el Señor Jesús estaba en la tierra, tenían muy latente la venganza, el odio, el resentimiento. Sin embargo, Él vino a hacer esa contracultura para enseñarnos y a que vivamos lo que se vive en el reino de los cielos, el amor aún por aquellos que son los enemigos y que están en contra. Así que Él no solamente que nos modeló, fue nuestro maestro, mediador, el Salvador. Él es la persona de Cristo. Él es el que nos dio la redención. Así que muchas cosas maravillosas tenemos para contar de Él, y creo que tuvo que ver con esto, con su encarnación, con la vida que nos dejó como modelo para que nosotros nos movamos y seamos como Él. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos ya lo alcanzaron? Mirá, veo unos aureolas ahí. Estamos en camino. No digo que lo he alcanzado, dijo Pablo, pero sí una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y ya no siguiendo en el tiempo de atrás, sino me extiendo para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo. Señora. Sí, no lo hemos alcanzado, pero sepamos que el Padre sí nos ve en nuestra vida diaria, nos ve como su Hijo, porque no es que tiene un montón de hijos, en Jesús el Hijo estamos nosotros. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, entonces nos trae de vuelta, nos mete en Jesús, y el Padre me ve a mí, ve a Jesús. Dice, ay, qué linda Inés, qué obediente, pero porque ve a Cristo en mí, y lo mismo en vos. Entonces, eso nos desafía a seguir intentando hacia adelante más cerca, mejor, más comprometido, más fiel, más amor, más entrega, ¿sí? Porque ahí dice que Él es nuestro mediador, o sea, el Padre nos está viendo al mediador ahí en el medio y a través de Él a nosotros. Por eso es Él el que intercede por nosotros, es Él el que está atento a cada cosa que nos pasa y nos escucha y nos acompaña.
Tercero, su obra en la cruz y su resurrección. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bien, saben que la obra en la cruz y la resurrección es como la obra maestra, es como que todo va subiendo, o sea, nos quedamos boquiabiertos diciendo, wow, Dios se hizo hombre, se metió en una célula, creció, wow. Y después Jesús va a la cruz y luego Jesús muere y resucita. Y sí, no podemos parar del asombro porque es tremendo. Si esto no te asombra es porque no lo entendiste. Si esto no te moviliza es porque no lo entendiste. Pero quédate tranquilo, porque acá si vos pudieras ver hay un espíritu de sabiduría y revelación. Y todo el que quiera le va a caer eso. Yo siempre supe que Jesús murió, pero de pronto lo entendiste. Sí, murió por mí y se te abren todos los caminos, el entendimiento y decís sí. ¿Y sabés qué sentís? Que siento arrepentimiento. ¿Y por qué? No sé. Porque digo, yo era pecadora, yo estaba destituida y por medio de su muerte, Él murió por mí y conectás y no venís a la iglesia para cargar tus baterías y para sentirte mejor porque acá, no, lo que te pasa acá es que se activa lo que hay dentro tuyo. Ya fue depositado la gloria, el peso de gloria de Cristo está en tu vida. Quizás está en un rinconcito guardadito, no lo podés sentir, lo tenés que sacar, lo tenés que creer. Pero si vos dejás que eso fluya, dentro tuyo hay una gloria que no te... A ver, no importa cómo te vestís, vos tenés ropas reales. No importa lo que tenés, vos sos heredero de su gloria. O sea, tenés todo. A tal punto que decía Rubén, ponerle otra mejilla. Si alguien me ofendió y hasta te da ganas de decirle, mira, no me debes nada, porque Jesús ya lo pagó en la cruz. Porque cuando Él muere, a ver, y este consumado es de Jesús, reúne todos los tiempos, todas las edades, que es increíble porque en Dios no hay tiempo, porque Él, desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se cometa, están ahí en la cruz. ¿Cómo es? Explícame. ¿Alguien lo entiende? Y no podemos entenderlo, pero sí sabemos que es mucho, que es muchísimo, que cuando nosotros nos convertimos, nuestros pecados sentimos que fueron volcados ahí, sentimos paz, libertad, amor, fuimos perdonados, pero esto está tan vigente que mañana se convierte alguien y vuelve a sentir lo mismo y hasta que el Señor venga. Entonces, esto es tremendo, es la consumación de los tiempos ahí, en la cruz. Tremendo. Entonces, cuando alguien te hable de sana doctrina o de doctrina, esta es doctrina. Estas palabras, esto que están aprendiendo, esto que están entendiendo, o esto que ya saben pero que no sabían que es doctrina, esta es nuestra sana doctrina. Dice que murió en nuestro lugar, murió en tu lugar y murió en mi lugar. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tomamos todo esto, nuestra paz, el castigo, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, todo lo que dice el pasaje fue llevado sobre Él. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a alguien que hizo algo así por nosotros? O sea, ay, nos tiene que arder. Decir, Jesús, ¿qué más querés que haga? A ver, esto lo estoy luchando, pero yo sé que voy a poder porque dentro mío hay un poder y una gloria del Cristo resucitado y que yo voy a vencer y que voy por más. Es así de simple, pero así de glorioso. Ahora, si no nos es revelado en nuestro espíritu y nos pasamos la vida pidiéndole a Jesús que nos ayude a vencer. Y Él dice, pero
Yo ya lo vencí por vos, ya lo hice. Tomalo, créelo, apropiate. No es que vos tenés que hacer 50 días de ayuno y hacelo, no está mal. Pero no es que Jesús te tiene que cambiar el carácter y las chinches verdes y los problemas. No, Él ya lo llevó en la cruz. Vos tenés que creerlo, conectar tu ser interior a Jesús y vivirlo. A ver, si no lo estás creyendo. Pero yo hago fuerza y hago así y no me sale. Bueno, no lo crees. Pedile fe, dice que si alguno tiene falta de fe, le pida al Señor y activa la fe que ya tenés. Pero es cuestión de creerlo. A ver, los que trabajan en fábrica, si tu jefe te dice que te van a dar un aumento, ¿vos lo creés? De paso medio profético, ¿viste? Claro que lo crees. Vos vas a mirar el sobre y si no te lo dio, decís, pero a mí me dijeron que... Y vas a esperar el aumento. Ahora, si Jesús lo dice en la palabra, ¿por qué no lo creemos? Está escrito, es para nosotros. Pasamos un pasaje y vamos al otro que dice, nos dio redención, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué era gracia? ¿No era de mi esfuerzo? No hay ningún esfuerzo ahí, todo lo hizo Él. Es el favor no merecido que hemos recibido por Él. Él nos dio la redención. Él hizo posible a través de esa sangre preciosa que fue derramada. Y eso es maravilloso porque muchas veces el diablo trabaja en la conciencia de las personas para hacerle entender lo contrario a esto. Pero si vos sos lo peor, si vos sos un pecador, si vos sos esto, si vos sos el otro. Así le habían dicho al reformador, ¿no? ¿Te acordás del reformador? Todas las actas que me eran contrarias fueron clavadas en la cruz. Todo lo que el enemigo acuse a tu conciencia de las cosas que por ahí crees que no ha sido perdonado, la sangre de Jesucristo tiene el poder para hacerte libre de toda condenación. Él, a través de esa sangre, te redimió. Así que créelo, y es pura gracia. Pura gracia. Leyendo el Antiguo Testamento y donde estamos, dice que el arca del pacto tenía una tabla que era el propiciatorio, que eso creo que era todo de oro, donde luego estaban los querubines arriba conteniendo la gloria, y cada vez, una vez al año, entraba el sumo sacerdote y rociaba sangre sobre esa tabla de la propiciación. Entonces, los pecados de todo el pueblo eran perdonados, pero dice que los cubría, no que los borraba, pero la sangre de Cristo borra, limpia, redime, y eso es algo que ellos esperaban y nosotros lo tenemos. Yo creo que, yo no sé, me hago a veces la idea, mirá si están ellos mirando así los patriarcas y dicen, ay, pero mirá, están aburridos, mirá lo que tienen, mirá ¿cómo que no lo entienden? Tendrían que estar, pero, mirá lo que nosotros no lo teníamos y no lo entendíamos. Pero bueno, que el Señor nos ayude a vivirlo, a apasionarnos por esto. Y a través de esta obra maravillosa que es pura gracia, nos reconcilió con el Padre. Porque dice, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad de una relación con el Padre. Es decir, por el pecado, no, voy a orar a Dios y Dios no te escucha porque no había relación con el Padre. Porque estábamos divididos, había un abismo, que ese abismo era el pecado que nos dividía del Padre. Mas Él hizo posible que nosotros tuviéramos ese acceso directo al Padre. Y dice ahí en 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando en Cristo
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, aparte de que tuvo esa maravillosa obra de reconciliarnos con el Padre y de que nosotros ahora tenemos acceso directo con Él, y Él se lo dice a la mujer samaritana: mirá, podés relacionarte con Dios y adorarlo acá y en cualquier otro lado. No tenés que hacerlo solamente en ese lugar, porque ya ahora se rompe la barrera que dividía a Dios del ser humano, de aquel que a través de Cristo podía tener una relación con el Padre. Y para mí es glorioso, no sé para ustedes. Bien, y dijimos la obra en la cruz y su resurrección, que la resurrección no es una resucitación. Hoy podemos orar por alguien, dice, oh, resucitó, pero es una resucitación porque luego, ¿qué pasa? Se vuelve a morir. Pero fue tremendo, o sea, si no nos conmueve a nosotros, que somos su creación, miren lo que pasó a nivel natural. Dice que la tierra tembló. No sé si se asustó, se sorprendió, pero ¿cuándo temblás vos? Algo que te sacudió. La tierra tembló. La muerte devolvió los muertos, muchos de los santos. Abrió su boca y dice que muchos santos salieron. Se cree que luego fueron elevados con Cristo después de los 40 días. Pero dice que fueron a la ciudad y les hablaron a la gente. Por si no crees, crees. Se te aparece Abraham, imagínate, se te aparece Moisés, no sé quiénes eran. Ese es un misterio que no está revelado, así que podemos confirmarlo, pero la Biblia lo dice. Así que la tierra tembló, se sacudió, la muerte abrió su boca y dijo, me está venciendo, me venció. El sol es como si se hubiera tapado, ¿viste? Porque se oscureció, ¿viste? Como si tapo la luz porque no. Dice que la luna se va a avergonzar cuando venga Jesús, pero el sol en ese momento, ante el Hijo de Dios, dice que muere y luego resucita, dice que se oscureció. Entonces yo digo, qué tremendo, y no solamente ahí, sino que el impacto que fue físico, visible, real, no fue, ay, me parece que yo siento, no, pasó. El velo del templo se rompe y queda habilitado la entrada al lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote, atado del tobillo por si se llegaba a morir, murió en pecado, nadie quería entrar, entonces lo sacaban a la rastra y con campanitas que decían, che, ¿estará vivo? Y sí, tlin, 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 ah, está vivo. Pero cuando Zacarías tardó un poco y se quedó así porque le habló el ángel, ¿se habrá muerto? ¿Qué pasó? Estaban todos esperando a ver si salía o no, o empezaban a tirar de la piolita, pero era que estaba teniendo la revelación de que iba su esposa a tener un hijo, Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino. Ahora, si ustedes ven ese lugar donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y que vieron en los equipos de fútbol están los que están de suplentes, ¿no? Bueno, también habían sacerdotes de suplentes ahí por si se llegaba a morir. Pero ese día se rasgó esa lona gruesa y quedó el camino abierto. Claro, la volvieron a coser porque no creyeron. Pero espiritualmente Dios abrió la conexión con tu vida, con mi vida. Tenemos acceso al lugar santísimo, que es a la misma presencia de Dios, que no sé si tanto tengo que buscarla allá o tengo que habilitarla acá, y cuando desde acá me conecto con Dios, porque Él vino a morar en mí, el cielo está en la tierra, está en mi vida. Y ese que venció y ese que hizo todo eso posible, hoy está sentado a la diestra del Padre, pero está en su trono, ¿sí? Lo dice la Escritura. Él es rey, Él es rey. Y tiene el poder, y aparte de ser rey, dice que está a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros. Dice ahí en Efesios capítulo 1,
verso 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Wow, tremendo, esto es tremendo. Voy a decir, no, es mucho. Iglesia, es muchísimo. ¿Ustedes vieron que los apóstoles no estaban mal por si iban a dejar de pecar o no? Y si iban a arreglar su situación con su esposa, su esposo, y si iban a perdonar. Ellos estaban desesperados por llevar la palabra con denuedo, orando y pidiendo oración para predicar a Cristo. Entonces, nosotros estamos como un poquito medios atrasados, a ver si se me sana el Juanete, a ver si se me sana y puedo pagarla, a ver si me arreglo y perdono a mi esposo o a la esposa. Tenemos que vivir a Cristo porque Él nos ha dado todo a nosotros, no dice que nos va a dar, Él nos dio. Hay un depósito de gloria que ¿sabes quién lo sabe? Satanás lo sabe. Y dice, oh, el depósito de gloria que tiene ahí Daniel, entonces lo voy a confundir, le voy a hacer que crea otra cosa, porque lo que hay en él, en ella, es tremendo y a mí no me conviene que lo sepan. Entonces, si la luz de Cristo nos trae la revelación, mira mi hermano, no sé, vos decís, no, hay que ser humilde. Claro que hay que ser humilde. Yo voy delante de Dios y digo, Señor, si no te tengo a vos, no tengo nada, pero te tengo a vos, lo tengo todo. Entonces, yo si tengo que ir a un lugar donde hay un brujo, yo voy con toda seguridad y medio que acá estoy, acá vengo, porque no vengo con lo que porto adentro. Y si voy a un lugar con problemas, digo, la Biblia dice que cuando entremos declaremos la paz en ese hogar y si no la reciben vuelve a mí. Entonces vas y reconciliás. No sé, es vivirlo, es algo que te oxigena, que te da tantas ganas de más, porque no es un invento, está en la palabra, es para vos, es para mí. Él es la autoridad máxima, Él es que nos dio ese poder. Y también dice la Escritura que Él es el intercesor, como afirmábamos recién. Y en Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese Jesús que es Rey, que es Señor, que es la autoridad, que es el que venció, que es el que ganó la batalla, venció la muerte, tiene todo el poder en sus manos, está para interceder por vos, para que todo lo que vos le pidas, Él lo lleve al Padre y puedas recibirlo y puedas alcanzarlo. ¿Te das cuenta qué privilegio tenemos? Y a veces andamos mendigando como hijos. Yo creo que yo antes me imaginaba, ¿no? Que yo estaba, Señor, te pido, por favor, y Jesús le daba una lástima y él le decía, Señor, papi, concédele a Inés, mira cómo está. Pero hoy yo tengo otra visión de esto. Yo creo que Jesús intercede delante del Padre y dice, Padre, te pido que lo entiendan, dale sabiduría, alumbra los ojos, que lo entiendan, ya lo tienen. Les he dado el depósito de mi gloria dentro de ellos y están pidiendo, por favor, hacelo que lo entiendan. Y medio que le da ganas de sacudirnos, ¿no? Un poquito, a ver si nos damos cuenta. Si vos tenés un recipiente que está lleno de oro, no lo ves, pero si de golpe lo golpeas un poco y se cae y se abre, ¿y qué va a salir de adentro? El oro. Entonces, si tenía oro, a veces Dios nos tiene que sacudir para que podamos ver lo que tenemos adentro, que es lo que Él ya puso, lo que Jesús conquistó en la cruz para nosotros y que todo le fue entregado a la iglesia, todo le fue dado a la iglesia y la puso por cabeza.
Por eso tenemos que vivir confiado en la soberanía de ese rey. Por eso podemos vivir tranquilo, confiando en su liderazgo, porque Él está ahí. Nos acercamos a hablar con Él confiadamente porque sabemos que tenemos un mediador constantemente, nuestro Señor que está ahí. Todo esto se engloba en Romanos 8:34, que dice así: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y más adelante dice: ¿quién nos separará del amor que es de Dios en Cristo Jesús? Así que no hay motivos para que vivamos como huérfanos, como limitados, como mendigos, si tenemos al Rey de Reyes, que es nuestro Señor, ¿sí? Así que esta es la sana doctrina: creer en el Rey de Reyes, creer en nuestro Señor que está a la diestra del Padre, creer que Él fue el que cumplió y el que pagó el precio por nosotros y el que está al lado nuestro. ¿Quién nos separará entonces? ¿Quién nos va a vencer? ¿Dónde vamos a caer en derrota? ¿Cómo no vamos a poder alcanzar lo que Él alcanzó por nosotros? No hay nada que nos impida, solamente que nosotros nos alejemos de Él y nos desviemos y no nos interese lo que Él hizo por nosotros. Pero gloria a Dios, porque acá no hay ninguno de esos, ¿no es cierto? A todos le interesa lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Amén. Es aplicarle fe. Hablaba el otro día con una persona, ¿vieron Poxipol? No sé si existe todavía. Sí. Son 2 pomitos. Más vale si yo arreglo todo con Y eso. bueno, si vos tenés uno solo no sirve para nada, porque por más que yo cuando era chica lo veía, lo soplás, lo ponés al sol, no sirve, lo tenés que juntar. Bueno, todo lo que la Biblia dice, si vos no lo creés, no lo podés vivir. Es como que queda en un plano cerrado, guardado, pero si vos lo crees, se activa. Lo que activa el poder de Cristo encarnado, crucificado y glorificado es que yo lo crea, que vos lo creas. Por eso la lucha en la mente dice: ¿será cierto? ¿Pero existirá Dios? ¿No estaré perdiendo el tiempo? Y sí que te van a venir esos pensamientos, pero no son tuyos, están afuera, entonces vos tenés que sacarlos. Pero vos no vas a cambiar. Y lo que pasa es que vos tenés que sacarlo, echarlo fuera, reprenderlo. Como Jesús dijo: escrito está que yo fui comprado a precio de sangre. Entonces, se borra el pensamiento ese que es para alejarte y apartarte. Es esa batalla que decía el domingo Gustavo, esa batalla en la mente, donde tiene que efectuarse la metanoia para que nosotros le creamos más a lo que dice la palabra que a la voz que susurra a nuestro oído diciéndonos todo lo contrario. Y de paso, aparte de eso, qué cosa maravillosa, porque miren, todo lo que hizo el Señor, que lo vimos. Aparte de eso, miren, nos dijo, es importante que entiendan esto. Y es necesario, a ustedes les conviene, dice, que yo me vaya. Que se vaya ¿a dónde? A la diestra del Padre, a interceder por nosotros. Y les envíe junto con el Padre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, aparte de tenerlo a Él, de que intercede por nosotros, nos envió al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El que nos guiará a toda verdad. Es el maestro, el paracleto, el amigo, el compañero por excelencia. Y no estás solo, el que te ayuda a que alcances el nivel de capacidad o de logro para estar a la altura de ese varón perfecto. O sea, no estás solo. Vos decís: sí, yo, pero no, ¿cómo lo voy a lograr? Yo, que a mí me cuesta tanto, que no te dejó solo, sino que te dio al Espíritu Santo. Nos lleva a ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién nos eligió?
Él. ¿Quién nos va a llevar? ¿Quién es el que empezó la obra? ¿Quién es el que la va a perfeccionar? ¿Yo? No, el Espíritu Santo. Amén. Claro, yo digo, ¿no? Total, si creíste, yo lo creo. O sea, nos dio el Espíritu Santo, ese tesoro en Inesita, vaso de barro, pero además en el Espíritu Santo están los dones, están los ministerios, está el fruto, está la plenitud que vamos a lograr. Somos llenos de la plenitud de Cristo, todo eso está en el Espíritu Santo. Bueno, entonces sí, bueno, wow, ya estoy con reventaja, pero además hay un mundo espiritual, hay ángeles que Dios manda que te van a acompañar. ¿O no se acuerdan que Pedro, cuando está en la cárcel, viene el ángel, le saca la cadenita, le abre el portón de chapa pesadísimo, lo acompaña y luego se va? Y cuando Rode, que es Rosa, están orando y dice, ¿es Pedro? No, es su ángel. Ellos sabían que había un ángel para cada uno y quizás más. Entonces, el ángel ya había estado, ya había hecho su tarea y se había hecho invisible. Ahora, ¿crees que Dios nos manda ángeles también para cuidarte, para defenderte? Dice que son espíritus ministradores para los que son salvos. O sea, wow, tenemos toda la riqueza, tenemos la palabra escrita. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Nada, decime que nada, no tenemos todo. Está en vos, está en mí, está a nuestro alcance. Aún, mira, el apóstol Pablo, y ya lo dejo a Rubén, el apóstol Juan, perdón. Me preparó para venir hoy. Está tan metido en esto de Cristo que dice la historia que lo meten en aceite hirviendo para matarlo, porque se ve que lo habían querido matar y no les había funcionado. ¿Qué pasó? No lo pudieron matar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una vergüenza, lo vamos a esconder, lo vamos a mandar a la isla allá de Patmos, donde nadie vuelve, donde van ahí, mueren ahí, donde no se pueden escapar. Entonces nadie más lo va a ver y van a pensar que lo matamos. O sea, Pablo no tenía la congregación, si bien la formó ahí porque les predicó a todos, pero no tenía el grupo de alabanza, no tenía las ofrendas de la iglesia, no tenía ni siquiera capaz el rollo de la palabra escrita, no sé. Pero tuvo la mayor revelación porque tenía a Cristo en un lugar inhóspito, lo peor de lo peor. Juan ahí tiene la revelación tremenda del Apocalipsis y ve la gloria de Dios. O sea que no depende de la circunstancia que estás, no depende de lo que tenés, no depende de lo que dicen los demás, es de cuánto le crees a Cristo. Y hoy estamos viviendo algo muy lindo, estamos aprendiendo la palabra, estamos leyendo la palabra como iglesia todos juntos. Creo que es la primera vez que tomamos un compromiso de hacerlo como ahora, toda la iglesia. Y nos reíamos con Inés porque hemos leído varias veces la Biblia, pero estamos compartiendo juntos la lectura y viendo cosas que se nos abre el entendimiento. Y yo digo, la leímos tantas veces pero no lo comprendíamos así. Hoy estábamos leyendo sobre el censo y por qué David, cuando censó sin la habilitación de Dios, vino tanta mortandad sobre el pueblo de Israel. Pero ahí en Éxodo podemos entender por qué razón vino eso. Así que la palabra que vos estás aprendiendo hoy, que estás metiendo dentro de tu mente y dentro de tu corazón en este tiempo, es la palabra la que va a hacer posible que las recuerdes y tengas la enseñanza abierta en el momento que la necesites. Porque dice ahí San Juan 14:26, dice, más el Consolador, de él estamos hablando, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Señor, el Espíritu Santo más fuerte que nunca en nuestro corazón. Así que si hoy no estás ejercitando esa comunión con el Espíritu Santo, que está al lado tuyo, que está con vos y está dentro tuyo, todos los días decirle, Espíritu Santo, quiero aprender a relacionarme con vos
para que me recuerdes todas las cosas que estoy leyendo ahora, pero también cuando necesite que tenga la palabra en mi mente. Ayer hablaba con Ezequiel y le decía, ¿viste lo que dice la palabra? Porque a veces analizamos las cosas según nuestro parecer, pero todo está en la palabra. Y la palabra nos hace recordar el Espíritu Santo para que la apropiemos y para que la pongamos por obra y la recordemos. Bueno, hay muchísimo para hablar del Espíritu Santo, señora, pero ¿qué le parece si decimos lo último? Bien, dice que nos guía a obedecer y también produce en nosotros carácter. Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos tener el carácter de Cristo y lo podemos alcanzar. Si vos decís, enseñaron carácter de Cristo, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo recibo? El Espíritu Santo. Es que, a ver si se entiende. La llenura dentro tuyo. En el Espíritu Santo está. Entonces, ¿yo qué hago? Lo dejo al costadito y me esfuerzo por no enojarme, y me esfuerzo por no mentir, y el Espíritu Santo está esperando que yo le diga, dale, déjame a mí, es conmigo, no es con vos. Vos no vas a poder, porque si no, ¿para qué murió Jesús? ¿Se entiende? Entonces digo, ay, Espíritu Santo, a ver, esa paz que vos das, esa mansedumbre, habilitala en mí. Y enséñame, porque vos me vas a enseñar todas las cosas. ¿Cuántas veces te equivocaste? ¿Cuántas veces cometiste errores por querer moverte solo? ¿Cuántas veces tomaste decisiones y yo tomé decisiones sin consultarle al Espíritu Santo y pedirle que me guíe? Yo les conté que tuve un sueño, que manejaba un camión, cuando se acuerdan de ese sueño. Y todo fue porque quería manejar yo el vehículo y por eso tuve ese accidente. Cuando vos dejás que Él maneje tu vida, que Él maneje y te direccione, yo estoy seguro que todo lo que dice del carácter de Cristo dentro de nosotros y todo este fruto que tiene que estar en nosotros nunca va a faltar si nosotros le damos el control al Espíritu Santo. El domingo hablaba Gustavo de tener la mente de Cristo. ¿Cómo hago? Porque entonces, tengo mi mente y tengo la mente de Cristo. Pero decís, tenés la situación, ¿cómo pensaría Cristo? Y no, y los perdonaría. Bueno, entonces perdonalo, porque esa es la mente de Cristo. Y no, Jesús les daría, da. O sea, pensá cómo lo pensaría Cristo y empezá a hacerlo. Es la manera de activar y actuar con la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo ya la tenés, no es que la tenés que ganar. A ver, voy a rezar tantos Padre Nuestro, Ave María, y voy a ir a Luján de rodillas para que me dé la mente de Cristo. Digo esto porque a veces estamos igual a de donde Dios nos sacó. Ya lo tenés que creerlo, porque la batalla es por tu fe. Que vos creas que no podés, que tenés que ganarlo, ya está, lo tenés que apropiarte, ¿sí? Ahora, obviamente que si vos te apropiás y lo vivís, mi vida va a cambiar. No es que yo voy a vivir en pecado y voy a tomar todo lo bueno de Dios. Yo automáticamente me voy a purificar, voy a cambiar, voy a crecer, me voy a consagrar cada vez más, porque el habilitar lo que Dios me dio me aleja de la vieja naturaleza y de la mente caída y pecaminosa. Bien. Nos queda hablar del regreso del Señor y creo que eso lo vamos a profundizar en Apocalipsis. Es parte de la doctrina y nos falta tiempo, fíjese, ya faltan 10 minutos para terminar y no nos da el tiempo. Pero vamos al final donde dice la palabra en los tiempos finales, 2 de Timoteo 3:1. Donde habla que vamos a tener tiempos peligrosos, los cuales se traduce como salvajes, feroz, violento. La Biblia nos habla de los últimos tiempos y usa esas palabras. Entonces, creo que es necesario que nos fundamentemos
y estemos bien arraigados en la palabra, como es nuestro lema, porque en estos tiempos, que son los tiempos finales, que yo estoy pero más convencido que nunca, y uno ve lo que está sucediendo en Medio Oriente y dice, wow. Estaba compartiendo con algunos hermanos lo que entiendo sobre profecías que están cumpliéndose, que hablan de lo que fue la muerte de esta bestia. Yo asombrado porque en 1924 el imperio de los musulmanes, ¿cómo era el nombre? El califato islámico, hasta el 1924 tenía el gobierno sobre la tierra, sobre el lugar donde ellos habían tomado todo el territorio de Medio Oriente, y eran la autoridad máxima, y no solamente eran autoridad máxima a través del Estado como gobernadores, sino eran autoridad máxima también religiosa. De repente se levanta un personaje allá en Turquía y en una reunión de congreso corta esta dinastía y este poder, mata, o como si dijeran, mata esto que era algo normal durante más de 1000 años y decide que el gobierno va por un lado y la religión por otro. Y de ese día no tiene autoridad como tenía antes este imperio. O sea, bíblicamente murió esa bestia. Pero resulta que ahora, en este tiempo final, está resucitando. ¿Por qué? Porque vemos el crecimiento y todos, tanto los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas, están esperando un personaje que sea el que tenga el gobierno, porque quieren que el Estado se maneje, que el imperio se maneje a través de la religión. Así que todo lo que vemos que está pasando en Medio Oriente, toda esta lucha, todo este poder que se está revolucionando ahí tiene que ver con la venida de nuestro Señor. Así que en estos tiempos es donde vas a escuchar muchas cosas. Y habrán tiempos, dice, peligrosos y lo traduce como salvaje, feroz, violento. Así que tenemos que estar más preparados que nunca en el conocimiento de esta palabra. Claro, la palabra nos lleva a estar preparados para el regreso de Jesús y estar, o sea, ¿preparados en qué sentido? Estar esperando, porque lo que atrae a Jesús y lo que lo va a hacer volver es el deseo de tu corazón y el mío. Cuando dice, oh Jesús, tengo tantas ganas de verte. Imagínense todos los puntos cardinales de la tierra, la iglesia diciendo, Jesús, te amamos, queremos que vuelvas. No se va a resistir. Decía, que venga después, total, que yo primero haga mis cosas, mis negocios, que venga después. Yo prefiero... es un desprecio. Entonces, nuestro amor por la venida de Jesús lo va a atraer a Él. Y es un tiempo donde Dios está trayendo un despertar y donde toda la iglesia, no de palabras, sino de corazón, tiene que desear y anhelar que Jesús vuelva, ¿sí? Entonces, para no ser engañados, porque va a venir un gran avivamiento y una gran apostasía, juntamente. Entonces decís, wow, qué avivamiento, pero mucho va a ser apostasía porque van a mezclar. No es, apostasía es dejar de creer, pero también se va a mezclar, lo dice ahí, tenemos muchos pasajes, lo tienen en las notas, pero dice que se van a amontonar con comezón de oír, como decía, ay, tengo unas ganas de escuchar, ay, a ver qué dicen hoy, no, aquel habla más lindo, pero no con una pasión y un discernimiento del Espíritu. Entonces va a haber muchas iglesias o muchos lugares que se van a llenar, pero no va a ser con el fin correcto. Entonces nosotros tenemos que estar, no para juzgar, porque dice Pablo, no sea que siendo yo heraldo, mensajero, quede descalificado. Yo primero por mí y porque me debo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis generaciones.
estar en el centro de la voluntad de Dios para poder ayudar y guiar a otros, ¿sí? Entonces es necesario poner la palabra como la regla de justicia, donde vamos a saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y ahí dice que estar atentos, velar y cuidarnos del engaño. Este peligro habla de una atmósfera espiritual a la que estamos expuestos, y para no ser engañados debemos volver a la palabra de forma profunda, constante y apasionada. Y habla de 4 pilares esenciales en la palabra. La palabra como antídoto frente al engaño, como decir vos, si hay un engaño y tenés que tomar un remedio, el antídoto para el engaño es la palabra. ¿Cómo contrarrestás un engaño? Si a mí, a ver, te hago un ejemplo. Si a mí me vienen a decir, mirá, si estás en Cristo, no tenés que sufrir más, vení a Cristo porque vas a tener todo lo que querés, nunca te van a salir las cosas mal, vení a Cristo porque Cristo viene a traerte paz y libertad y seguridad y no va a haber nada te va a pasar. Mucha gente va a ir detrás de esas palabras porque es lo que quiere que le digan. Pero sabemos que los que creemos en el Señor no podemos pensar de esa manera. Porque en la tierra, el cultivo de la iglesia para ser apasionada y crecer en gracia es la persecución, las aflicciones. Jesucristo dice que aunque Él era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. A la iglesia de la misma manera. O sea, frente al engaño, un antídoto es la palabra. Buscar en la palabra todo lo que dice, que la vamos a pasar mal, pero que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a sacar adelante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Por ejemplo. Segundo, vos aprendiste la palabra y estás aprendiendo la palabra. Estás hoy acá en este lugar y son muchos, y gloria a Dios por esto, porque te interesa aprender la palabra. Y eso es bueno, pero no solamente para aprenderla, para oírla y para aplicarla, sino también para enseñarla. El segundo pilar es la formación intencional de maestros. Mirá lo que tenés al lado. Míralo, sí, eso que les gusta a ustedes que yo les diga, míralo. Al lado tenés un maestro, tenés una maestra. Animalo para que le enseñe a otros estas verdades. Aprendé, vení a estudiar, vení a aprender, vení al seminario, vení a estudiar Apocalipsis cuando lo enseñemos acá, cuando lo veamos acá, porque necesitas aprender para enseñarle a otros. ¿No, Ezequiel? Los otros tienen que aprender y vos sos el maestro. José Luis, vos sos el maestro. Tercero, hay que ejercitar, hay que hacer un ejercicio que nos dice ahí en las notas, un ejercicio que es importante. Cuando yo tengo que defender la fe que tengo en Cristo, tengo que ser apto, tener la capacidad para defender la causa de Cristo, defender nuestra fe, defender nuestras convicciones. Nosotros, mirá, están equivocados. Bueno, yo le voy a buscar a la pastora que sabe mucho y les va a decir porque están equivocados. No, yo tengo que estar tan capacitado para defender apologéticamente las verdades de la fe de lo que estoy hablando como doctrina. Igual les doy mi secreto. Yo cuando me preguntan algo, y empiezo, Espíritu Santo, ayúdame, recordame, decime cómo, porque si no, no sé. Porque en realidad dependemos de Él. Si Él está con nosotros, y dice, te lo trae. ¿Cómo? No, si el Espíritu Santo no te lo recuerda, vos quizá lo estudiaste, lo leíste, pero es Él el que te lo ayuda. Y no con eso sabemos todo igual, porque por ahí si nos creemos en algo, ya listo, ya le erramos. Bien, me están pasando fotos, pero yo casi ni salgo, me tapás.
Ni habló hoy, pobrecito. Nada, tenemos a Catri y a Emma allá en Moreno que nos siguen por streaming y seguramente que algunos más. Así que los saludamos de acá. Saludamos y damos gracias al Señor porque pueden estar en otra ciudad, pero aprendiendo lo que ustedes están aprendiendo acá. Así, Bien. Espera. Tienen las dos nenas chiquitas, 6 y 3, 4 años. No saben lo que son esas nenas. Yo las vi orar y se postraron así, oraban en voz alta y clamaban y después adoran así como el padre y la madre, ¿viste? Y cantan y la chiquita dice, Jesús es el Hijo de Dios, así con toda la voz, hermosas. Así que bueno, ahí está, son parte de nuestros hermanos, los bendecimos. Bueno, el cuarto pilar, la comprensión de nuestra identidad como novia de Jesucristo, pero también como guerreros y guerreras. Yo en un momento tuvimos una profecía sobre una hermana que está acá con nosotros, creo que sí, que está, y la veíamos vestida de combate, de ropa verde. Y yo le digo, hermana, usted es una guerrera. Y después Dios le confirmó, porque su oración estaba en posición de guerra, orando y reprendiendo todas las obras de engaño que venían contra de sus hijos y su familia. Así que si nosotros tomamos esta identidad como guerreros, Dios te dio la autoridad. Dios venció, a través de Jesucristo venció y está a la diestra del Padre, pero Él le dio esa autoridad a la iglesia. La iglesia sos vos, soy yo. Entonces, en la comprensión de esa identidad que tenés, de no ser pasivo frente a las obras del diablo. Y a veces somos pasivos en nuestra casa, sabemos, lo voy a llevar para que ore el pastor o la pastora, le voy a decir al líder que ore y que interceda para que reprenda, porque hay una atadura demoníaca, hay una influencia de mal que estoy sintiendo. Dios te dio la autoridad a vos. Sí que también podés contar con los pastores, con los líderes, pero primeramente Dios te dio una identidad a vos, sos la iglesia. Y tenés la autoridad y el poder, como decía Inés. Si pudieras ver en el mundo espiritual el poder de Dios que hay en vos a través de usar la palabra correctamente y de reprender las obras de las tinieblas y no dejarte amedrentar por los demonios, sometiéndote a Dios, resistiéndole al diablo, Él sabe cómo va a salir, huyendo. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Ya tenemos la obra cumplida, no podemos llegar al final. Cumplida y pasada, pero tienen las notas y, a ver, resumiendo, doctrina no es cómo te vestís, que no está mal cuidar nuestra vestimenta. Doctrina no es cómo cantamos o cómo oramos y todos mirando para acá de rodilla o todos de rodilla para allá. No está mal si se quieren poner de acuerdo, pero eso no es doctrina. Doctrina no es cantar el corito tal. Doctrina no es si te pones una corbatita o te vestís como ropa de vestir, que no está mal, pero eso no es doctrina. Doctrina es la esencia de Cristo que hemos visto en varias partes y que les quedó escrito. Y además, entre la doctrina, que cuando Maripí me contaba que había leído el libro, yo todavía no lo había leído, es verdad que doctrina que decíamos, bautismo, Santa Cena, casamiento, bueno, son cosas que se hacen en la iglesia. Eso también es doctrina, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, participar de la Cena del Señor, pero eso va dentro de las enseñanzas de la palabra. Así que vamos, iglesia, porque si Cristo se forma en nuestro corazón, le permitimos que tome lugar y que se haga visible en nuestras vidas, nadie nos va a engañar y vamos a ir llevándole a Cristo por donde vamos. Es como que decimos, qué rico perfume tenés, donde te movés, lo llevás, lo portás y la gente no va a poder dejar de ver lo que hay en tu vida. Para concluir, diríamos, una iglesia, escuchen, que está ahí en mayúscula más adelante, bíblicamente ignorante, escuchen bien, lo vuelvo a repetir, una iglesia bíblicamente ignorante será emocionalmente vulnerable.
Porque el problema más grave dentro de la iglesia, la congregación, es el alma, es las emociones que muchas veces nos traicionan frente a las circunstancias de sacudón. Vieron que el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, a él y a los discípulos. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Emocionalmente él estaba afligido, tan afligido que todo lo que había dicho que iba a hacer en el momento de la prueba, hizo todo lo contrario. Entonces, una iglesia bíblicamente ignorante, cuando sus emociones se lo sacuden, tiene poco recuerdo de la palabra de Dios para aplicarlo en su vida. Entonces, no seamos emocionalmente ignorantes, leamos la Biblia. Y esto lo que ocasiona que teológicamente sea débil y espiritualmente ineficaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice más adelante, vamos a ir la palabra, ¿sí? La vamos a aprender, ¿sí? Vamos a temer, honrando a Dios por lo que dice la palabra, y la vamos a enseñar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, si querés orar, pastora, y ya. Bueno, gracias por acompañarnos en esta primera parte. Siguen 3 partes más que son súper importantes. Luego arrancaremos con los discipulados, pero vamos a orar entonces y a dar gracias a Dios. Vamos ¿sí? a estar sentaditos ahí, vamos a ser oyentes en las próximas nosotros. Así que, ¿quién será el que sigue? Chan, 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 chan. No te lo pierdas. Bueno, la semana próxima, en este mismo horario y en este mismo canal. ¿Cuál hacemos, Cristian? Les invito a ponerse de pie. Padre, te damos gracias por darnos tanto, por darnos la obra completa y terminada de Cristo en nuestras vidas, sellada por el Espíritu Santo. Señor, hoy nos hacemos responsables de creer a todo lo que nos has dado y de vivir dignamente como tus hijos. Señor, ahora, Dios mío, yo te pido, Espíritu Santo, que sigas trayendo la revelación. Gracias, Jesús. Que quites toda duda, Señor. Sabemos que la duda viene del infierno, que la duda es lo que nos hace fracasar, es lo contrario a la fe. Por eso reprendemos todo espíritu de duda en las mentes y declaramos la libertad de Cristo para que tu revelación entre y se haga carne en nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias porque esto nos hace más fuerte, nos hace más unidos, más dependientes, estar juntos en comunidad para aprender, para adorar, para amar, Señor, tu nombre y también para amarnos los unos a los otros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos todo. Señor, ahora, Dios mío, también queremos agradecerte por las enseñanzas que siguen, porque sabemos que nos van a edificar y nos van a nutrir. Señor, gracias, gracias, gracias por cada uno de mis hermanos. También ahora bendecimos este tiempo, bendecimos las ofrendas, los diezmos, la economía de cada hogar. Señor, vos intervengas y por medio de la fe declaramos prosperidad, declaramos que las deudas son saldadas. Declaramos, Señor, que todo lo que mis hermanos necesitan viene como provisión del cielo. Que todo lo provees en tu nombre, Jesús. Vos sos Jehová Jireh, nuestro proveedor. Señor, te damos gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Y cerramos este tiempo también tomando la autoridad y reprendiendo todo espíritu de venganza, todo espíritu que quiera comerse la palabra, que quiera quitar la palabra del corazón. Ahora toda piedra es removida, todo cardo es arrancado y declaramos que esta es una palabra que da fruto en el corazón de cada uno por medio de la fe. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.